Escorpio, esa persona sabe lo que te hace, sabe exactamente cómo hacerte sentir y sabe qué palabras usar, sabe en qué momento aparecer, sabe cuándo alejarse para que tú empieces a buscarle y cuándo volver para que tú te quedes. No es casualidad, no es intuición, es conocimiento. Te ha estudiado, sabe dónde estás vulnerable y sabe cómo llegarte. Y eso lo usa en tu contra y a su favor. Las cartas hoy vienen a mostrarte esa dinámica completa, sin filtros y sin suavizarla. Este es un video atemporal, no importa el momento en el que llegues a este video. Si llegaste hasta aquí hoy, el universo decidió que ya era momento de que vieras todo el cuadro. Vamos entonces a ver qué te dicen las cartas. Y antes de comenzar a barajar, antes de sacar la primera carta, quiero invitarte a que traigas en tu mente a esa persona especial. Piensa en esos momentos que has vivido con él o con ella, tráela a tu memoria para que podamos conectar. Así que vamos con esto a ir comenzando con tu lectura. Voy a barajar y voy a sacar 5 cartas y las voy a colocar encima de la mesa. Las voy a ir volteando pues según vayamos interpretando. Concéntrate y vamos a escuchar tu mensaje. Por acá está la primera carta, la segunda carta, la tercera, la cuarta y la quinta. Y vamos entonces a comenzar. La primera carta va a responder lo que siente esa persona por ti. Te sale por acá la carta del 8 de copas, Escorpio. Esta carta me muestra algo que quizás tú no esperabas escuchar. Esa persona quiere irse, esa persona quiere marcharse. Hay una parte de él que sabe que esta situación contigo, esta conexión no tiene futuro, que lo que ustedes tienen juntos no es sostenible, que debería soltar y seguir adelante, distanciarse. Pero parece que no puede. Parece que por más que pone sus intenciones en hacerlo, parece que algo le limita. Y eso no es debilidad de su parte, es la misma fuerza del vínculo que tú también sientes con tu persona. Porque lo que hay entre ustedes dos es real, es intenso. Eso no es una decisión. Eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión aquí es esto. Esa persona siente algo poderoso por ti, pero también siente que ese algo como que le consume. Porque el querer irse marca mucho esa energía de que no está cómodo, que cuando está contigo pierde partes de sí mismo, que la intensidad de lo que sienten los dos quizá le asusta tanto como también le atrae. Es como un imán que te aleja o que te atrae dependiendo cómo esté. Y en lugar de enfrentar eso, pues oscila. Va como un péndulo de un sitio a otro. Se va y regresa. Se aleja y vuelve. Porque no puede quedarse completamente, pero tampoco puede irse del todo. Ese es el principal tema. Si te preguntas si hay sentimientos o qué siente por ti, lo que me marcan aquí las cartas es ese conflicto entre quedarse e irse. La segunda carta me marca aquí lo que a ustedes los tiene atrapados. Y aquí sale la carta del diablo. Carta que marca clarísimo lo que a ustedes les ata. Aquí está la raíz de todo. Hay un vínculo entre ustedes dos que va más allá de un amor o de una conexión normal. Hay una atracción que no se explica solo desde el plano sentimental. Esto tiene que ver con algo como adictivo, algo como que engancha a un nivel que no es completamente racional. El diablo no habla de maldad, pero habla de cadenas. Y en esta situación, los dos llevan esas cadenas. Puede que esas cadenas no estén relacionadas con lo sentimental, sino más bien con la conexión íntima que ustedes tienen. Quizá esa persona sabe el efecto que tiene sobre ti. Y hay una parte de él, consciente o inconsciente, que usa ese conocimiento y lo usa a su favor, que aparece justo cuando tú estás a punto de soltar, a punto de irte, que dice exactamente lo que necesitas escuchar en ese momento exacto, en el momento en el que tú más vulnerable estás, que mantiene viva esa llama lo suficiente para que nunca te vayas del todo, para que estés ahí, pendiente, en vilo, esperando a ver qué te va a decir. Esperando si te va a mandar un mensaje, si te va a llamar, si te va a escribir, todo. No necesariamente con malicia calculada, no. A veces simplemente porque tiene miedo de perderte, pero el resultado es el mismo. Tú sigues ahí, en ese ciclo que se rompe, en ese ciclo que se repite.
Y mientras ese vínculo tenga más poder en tu voluntad, esa persona va a seguir teniendo el control de tu vida y teniendo el control de la conexión. Esta tercera carta me marca aquí lo que esa persona hace cuando tú no estás. Escorpio, cuando tú no estás, sale la carta del 7 de bastos. Esa persona está en modo de defensa. No está sufriendo, no está esperando, está como protegiéndose. Como protegiendo su espacio, su libertad, las opciones que tiene, porque parece que tiene más opciones. Está en una posición elevada, mirando hacia abajo, listo aquí para defenderse de cualquier cosa que amenace el control que tiene sobre su vida. Y eso incluye también el comprometerse contigo. Puede ser que vea el compromiso contigo también como una forma de perder el control, porque comprometerse contigo significa bajar la guardia, significaría ceder terreno, significaría que ya no es él quien tiene el poder en esa dinámica. Y esa persona, por lo que veo aquí, no va a ceder ese poder tan fácilmente. Aunque quiera irse, aunque vaya y venga, parece que no está en esa intención ahora mismo de ceder el poder. Porque el poder es lo único que le hace sentirse seguro. Lo que el 7 de bastos me muestra es a alguien que te quiere en su vida, pero en sus términos, bajo sus condiciones, con sus normas, como lo tiene ya establecido o pensado. Una persona que lucha por mantener la ventaja y que cuando siente que tú estás a punto de tener el mismo poder que él, hace algo para desequilibrar la balanza aquí de nuevo. ¿Te parece reconocible ese patrón? ¿Te parece algo que recuerdes? A lo mejor esa persona cuando está contigo te habla, o cuando no está contigo te escribe, tú le sientes cerca, pero llega momentos en los que esa persona se desaparece. Y cuando siente esa gran conexión contigo, ahí es que más fácil lo hace, porque siente que puede perder el control o que puede perder su autonomía. La siguiente carta es marca aquí lo que viene. Y tenemos la carta de la luna. La luna lo que me marca por aquí, lo que viene para esta situación, es una revelación. La luna marca aquí tema de algún secreto que sale a la luz, algún secreto que quizás se vaya a descubrir. Aquí me marca esta carta una revelación, algo que ha estado oculto, algo que esa persona ha mantenido en la sombra, algo que tú has sentido pero que quizá no has podido confirmar. Eso está a punto de salir a la luz. La luna no miente sobre lo que existe, solo lo mantiene oculto hasta ese momento de poder verlo, de que se ilumine esa realidad. Y ese momento está llegando. Puede ser una verdad sobre esa persona que cambia cómo tú ves todo lo que ha pasado. Puede ser una claridad sobre la dinámica entre los dos que te hace ver quizá el patrón, verlo de una forma completa por primera vez. Puede ser algo que esa persona finalmente confiesa o que revela quizás sin querer, pero algo se descubre. Y cuando esa revelación llegue, Escorpio, y tú más que nadie sabes que la verdad siempre sale, la verdad siempre sale a la luz, tú vas a tener una decisión muy clara frente a ti. No una decisión fácil, una decisión clara. Y la diferencia entre esas dos decisiones es enorme. La carta número 5 es la carta del juicio. Escorpio, esta carta es para ti y es la más poderosa de toda la lectura. El juicio habla de un despertar que no tiene vuelta atrás, de ese momento donde ves la situación completa, la ves sin filtro, sin un filtro aquí que te impida ver todo claro, sin la distorsión del vínculo, de los sentimientos, sin las capas de las que tú podrías mirar estando juntos, y simplemente vas a ver aquí lo que es. Y una vez tú veas eso, ya no vas a poder dejar de verlo, porque va a ser una verdad tan directa que no habrá forma de que tú dejes de verla. Aquí lo que me marcan las cartas es que te vas a dar cuenta de lo que realmente existe. Y esta lectura es como ese llamado de atención. Date cuenta, mira, esto es lo que está pasando. El universo hoy te pide despertar. No un despertar del enojo o despertar el enojo. El enojo todavía le da poder a esa persona sobre ti. El despertar te da claridad, y una claridad fría. Darte cuenta de la realidad sin resentimiento, sin odio. De la comprensión sin drama. De saber exactamente qué ha pasado, por qué ha pasado y qué tú quieres que pase de ahora en adelante. Así que, Escorpio, y es algo que tú debes saber,
por tu signo. Nadie en el zodíaco tiene la capacidad de transformación que tienes tú. El Fénix es tu símbolo y es tu símbolo por algo. Pero para renacer primero tú tienes que dejar que algunas cosas mueran. Tienes que dejar atrás algunas cosas. Y lo que tiene que morir no es el amor que tú sientes, es la dinámica de poder que le da a esa persona el control sobre ti y el control sobre la relación. Cuando esa dinámica muere, cuando ya no tienes miedo de perderle, cuando su regreso ya no te desestabiliza o su ausencia no te hace sentirte mal, cuando su ausencia ya no te define, en ese momento tú recuperas todo el poder que tú le cediste. Y en ese momento es donde tú finalmente vas a ser libre. Solamente tienes que darte cuenta de la realidad. Y antes de terminar, antes de despedirnos, vamos a hacer nuestro acostumbrado ritual final. Te invito a que cierres tus ojos. Es solo un momento y vamos a hacer un ejercicio de respiración. Así con tus ojos cerrados vas a respirar una primera vez. Respira profundamente. Respira profundamente una segunda vez. Y respira profundo una tercera vez. Así con tus ojos cerrados visualiza una hermosa luz dorada rodeándote, llenándote de paz, de claridad y de protección. Visualiza esa luz con tus ojos cerrados y cuando estés lista, abre tus ojos. Tienes ante ti 3 cartas de un oráculo. Sin pensarlo demasiado, elige la carta que más llame tu atención, aquella con la que tú conectes inmediatamente. Confía en tu intuición. ¿Ya la elegiste? Si es así, vamos a comenzar. Si escogiste la primera carta, te sale pérdida de poder. Escorpio, esta es la carta más directa que el universo puede darte a ti hoy. Pérdida de poder. Estás cediendo tu poder a esa persona. Estás permitiendo que su presencia o su ausencia te desestabilice. Que sus palabras o sus silencios determinen aquí cómo tú te sientes. Que su regreso te haga a ti olvidar todo lo que tú sabes. Recuerda quién eres y retoma tu poder ahora. Este es el momento. Si elegiste la segunda carta, te sale ego, miedo. Tu ego te está manteniendo atado o atada a esta situación con historias muy convincentes. Te dice que nadie más va a entenderte quizá como te entiende él, que lo que tienen ustedes es único, es irrepetible, que vale la pena seguir en este ciclo, pero esas son las cadenas del miedo disfrazadas de amor. La voz del ser, este oráculo, te pide que identifiques la diferencia entre eso que te dice y eso que hace, entre el poder que tú le estás cediendo y el control que deberías tener en tu vida. Y la tercera carta, si tú la escogiste, el universo cierra con la carta que Escorpio más necesita escuchar, la fuerza. Permanece centrada mientras aquellos conflictos externos se derrumban y se derrumban por sí mismos. Permanece centrado, centrada aquí, mientras tu persona se va dando cuenta de que tú ahora estás fijándote al 100% en ti. Tu fuerza interior es tu activo más poderoso, pero no puedes acceder a esa fuerza mientras esa persona tenga el control. Entonces conecta con tu fuerza y desde ahí todo lo que tú hagas va a cambiar. Esa es tu respuesta si elegiste la carta número 3. Y ahora quiero que te apropies de esta energía. Ahora quiero que manifiestes recibir eso que necesitas, querido Escorpio. ¿Qué vas a hacer? Vas a comentar ahí debajo la palabra de la carta que tú elegiste. Si elegiste la primera opción, colocas pérdida de poder. Si elegiste la segunda opción, colocas ego, miedo. Y si elegiste la tercera opción, colocas fuerza. Si elegiste una de estas con la que no te identificas, coloca aquella con la que te identifiques. Y así vamos a manifestar esa energía en tu vida. Y así te vas a apropiar de esa energía. Comentando, colocándolo ahí debajo en los comentarios, vas aquí a apropiarte y a manifestar que esa energía llega a tu vida y a tu realidad. Te invito a que si este mensaje resonó contigo, me regales tu like, que te suscribas si no lo estás y que actives la campanita de notificaciones.
Te recuerdo que estoy subiendo contenido todos los días, así que busca por ahí tu horóscopo que estará saliendo todas las semanas. Si quieres también consultar tu sol, luna, ascendente, Venus, en una lista que se llama horóscopos, yo subo los horóscopos diariamente para que te metas por ahí, busques y puedas ver qué te dice el universo el día de hoy. Recuerda que esta es una lectura temporal. En el momento en el que tú llegaste hasta aquí, es porque este mensaje era para ti. Y si quieres una consulta privada conmigo, ahí debajo en la descripción vas a encontrar el link que te lleva directo a mi WhatsApp y por ahí podemos agendar. Gracias por acompañarme y que esta energía te guíe y te acompañe durante los próximos días. Nos vemos en la próxima lectura.